Esta es la práctica número 1 de la materia electrónica analógica. Hoy el objetivo de la práctica será aprender a usar el protoboard, además del multímetro y las configuraciones básicas de los circuitos serie, paralelo y mixto. Y mediremos su intensidad y voltaje y las resistencias. Para esta práctica vamos a necesitar una fuente, un multímetro, un protoboard y resistencias para poder armar los circuitos. Bueno, y aprenderemos a usar el protoboard. El protoboard es un tablero con orificios conectados eléctricamente entre sí, siguiendo patrones de líneas en el cual se pueden insertar componentes electrónicos y cables para el armado de prototipos de circuitos electrónicos. Está hecho de un aislante y un conductor. Tiene orificios horizontales y verticales. Aquí podemos introducir los dispositivos electrónicos para poder armar los circuitos. Tenemos aquí un circuito en serie, uno en paralelo y uno mixto, y mediremos el voltaje, su intensidad y las resistencias. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es conectarle la fuente, o sea, nuestro voltaje de alimentación, y vamos a empezar con medir el voltaje en el circuito serie. Para empezar, la teoría dice que el voltaje sumado de todas las resistencias nos va a dar el voltaje total. Para comprobarlo vamos a hacer las siguientes mediciones. Vamos a medir primero el voltaje en la resistencia 1, que nos da 5.89. Ahora vamos a medir el voltaje de la segunda resistencia, que nos da 0.277 volts. Y ahora nuestra tercera resistencia, que nos da un voltaje igual que el otro anterior, de 5.92. ¿Por qué nos da el mismo voltaje? Porque el valor de las resistencias es el mismo. Entonces, pues obviamente nos va a dar el mismo resultado, el mismo valor. Entonces, si sumamos el valor de el voltaje de cada resistencia, nos va a dar el voltaje de entrada. En este caso nos va a dar 12 volts. Y entonces, para medir ahora la corriente, lo que tendríamos que hacer, primero que nada, es verificar que nuestro multímetro esté conectado en las terminales correctas. En este caso nos está diciendo que para medir la corriente en miliamperes debemos poner la punta roja en este orificio donde nos marca miliamperes, y enseguida tenemos que mover nuestra perilla a 20 miliamperes. Enseguida lo que tenemos que hacer es abrir el circuito. ¿Qué significa abrir el circuito? Abrir el circuito es desconectar una de las patitas del circuito de la alimentación y medirlo en serie con respecto con las puntas del multímetro. Vamos a tomar de referencia la terminal de la resistencia y como referencia de alimentación tierra, y nuestra corriente que nos está marcando el multímetro es de 5.89 miliamperes. Es la corriente que está circulando a través de nuestro circuito serie. Se dice que la corriente de un circuito serie va a ser el mismo, mientras tanto que en un circuito paralelo la corriente va a cambiar y el voltaje va a ser el mismo. Ahora empezaremos a hacer las mediciones con nuestro circuito paralelo. Primero vamos a hacer nuestras mediciones de corriente, y para no mover el multímetro siempre tenemos que abrir nuestro circuito. En este caso lo vamos a abrir igual de la otra forma. Ponemos nuestra punta roja en cualquier patita de las resistencias, ya que están conectadas en paralelo, y la otra punta
en la alimentación. Ahorita en este caso el multímetro me está marcando que el rango es muy chico, entonces lo que hacemos es solamente cambiar la punta del multímetro, pasarla a donde nos dice que son 2000 mA, igual la perilla moverla a 2000 mA, y se supone que nos debería dar nuestra medición, y precisamente nos está dando nuestra medición, que está diciendo que son de 129 mA. Ahora se dice que, como lo comenté anteriormente, que el voltaje es el mismo en cada resistencia. Conectamos nuestro multímetro anterior como estaba anteriormente, movemos nuestra perilla hasta donde dice voltaje de corriente directa y hacemos las mediciones. En la resistencia 1 tenemos que dice que el voltaje es de 1197. La teoría dice que nos va a dar el mismo en cada resistencia. Comprobamos y nos da 1192. Y en la tercera resistencia nos da 1172, 73, que varía un poco. Entonces ahora vamos a proseguir con el circuito mixto, donde aquí es una combinación de estos dos circuitos anteriores que hicimos. Para medir la corriente total, lo que tenemos que hacer es abrir el circuito, cambiar nuestras terminales del multímetro y hacer la medición. Y en este caso me está diciendo que la corriente es de 56 mA, como se muestra en la pantalla del display. Entonces ahora esta es nuestra corriente total del circuito, pero como se conforma de dos circuitos, serie y paralelo, si nos pidiesen que calculemos la corriente o que midamos la corriente del circuito serie, lo que tendríamos que hacer es desconectar el paralelo que está desconectado, abrir nuestro circuito serie y medir, y nos está dando 0,06 miliamperes. Entonces si después medimos el amperaje o la corriente del circuito paralelo, nos va a dar una lectura que es de 55 miliamperes, y si sumamos las corrientes totales nos va a dar la suma total, más bien la suma de las corrientes de las resistencias serie y paralelo nos va a dar la corriente total del circuito que calculamos anteriormente. Ahí está, 55 miliamperes. Y entonces así finalizamos las mediciones de corriente y de voltaje. Para hacer las mediciones de de resistencia, siempre para hacer cálculos o mediciones de resistencia tenemos que quitarle la alimentación al circuito, y vamos a empezar a medir por ejemplo el de serie. Tenemos que quitar los demás circuitos, desconectarlos, porque si no nos daría una medición incorrecta. Esta resistencia es de 1 kilo, esta es de 2 kilos y esta es de 47 ohms. Entonces movemos nuestro multímetro otra vez y nos va a decir que la resistencia total es de 2.2 kilo ohms. Hay una variación ahí, es muy pequeña, pero ese es para hacer igual el cálculo de resistencia del paralelo. Se ponen las puntas de multímetro en cualquier resistencia y nos va a dar la resistencia total del circuito, y para el paralelo igual, pero en este caso tenemos que hacer una modificación, pasarlo para acá, así, y hacemos igual la medición y nos dice que nuestra corriente total es de 0.200 kilo ohms. Bueno, como pueden ver, el protoboard es un instrumento muy sencillo de utilizar,
Y el multímetro es un aparato muy delicado, pero también son muy sencillas las maneras de las mediciones, además de que son muy correctas. Y los circuitos pueden ver cómo cambian dependiendo de cómo estén conectados, su voltaje e intensidad. Y bueno, eso sería todo.